Tercer bloque de Revirados en esta mañana, en la que nos convocan los temas internacionales. En esta ocasión lo tenemos a Carlos Serenelli para hablar seguramente acerca de uno de los temas más candentes de la semana y tiene que ver con la represión en Oaxaca, México, donde hasta hace algunas horas se habían registrado 8 muertes. Ese número aparentemente cambió y bueno, acerca de esto nos va a hablar más precisamente y en detalle Carlos Serenelli con su columna de internacionales. Muy importante que deja verse en México a partir de una reforma educativa que, entre otras cosas, lo que está solicitando el gobierno es que los maestros den un examen, no sé, cada tanto como para demostrar su rendimiento como docente. Efectivamente, son evaluaciones obligatorias que establece esta reforma educativa y además también que las designaciones de los docentes pasan a ser hechas por el gobierno y no por el sindicato, la cobertura de las plazas, como se hacía hasta el momento. El gobierno dijo que en principio la policía no llevaba armas, pero que tuvo que recurrir a ellos ante esa emboscada que hubo por parte de 2.000 personas según la versión oficial. Vamos a cambiar de tema, hablamos ahora de Venezuela, que está viviendo una semana bastante importante de cara a lo que puede ser el futuro del gobierno de Nicolás Maduro. Semana importante en dos frentes, por un lado con lo que va a ser el referendo revocatorio, si es que se realiza, y por otro lado también con lo que va a ocurrir en la OEA. Con respecto al referendo revocatorio, comenzó ayer el proceso de validación de firmas para esa convocatoria. Este es el segundo paso del mecanismo establecido. El primer paso fue firmar el pedido de realización del referéndum. Ahora, el casi 1,5 millones de personas que firmaron deben validar ese respaldo a través de sus huellas digitales. El plazo para hacerlo es hasta el viernes. Para ello, el Consejo Nacional Electoral habilitó 300 puestos en todo el país para esa validación de firmas. Tras esto, debe haber una segunda recolección de firmas en la que se deben sumar casi 4 millones de firmas, el 20% del padrón electoral, en tan solo 3 días que debe durar este nuevo paso en el proceso. Si se logra ese objetivo, el Consejo Nacional Electoral debe convocar al referéndum revocatorio. Para que Nicolás Maduro sea destituido es necesario que el sí logre más de 7,5 millones de votos, que es la cifra con la que fue elegido el presidente por 6 años tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. ¿Hasta cuándo iría el mandato de Nicolás Maduro? Hasta el año 2019, fue elegido en 2013 por 6 años, duraría hasta 2019, por lo que está aproximadamente a mitad de su mandato. El otro frente de esta semana importante para Venezuela es en la OEA, en un duelo de debates allí en la Organización de Estados Americanos. Por un lado, el convocado desde el gobierno venezolano. Hoy, el Consejo Permanente de la OEA escuchará a los 3 expresidentes liderados por el español José Luis Rodríguez Zapatero que median para lograr un diálogo entre el gobierno y la oposición. El otro debate será pasado mañana, el jueves. Lo convocó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocando la Carta Democrática Interamericana. Se trata de un mecanismo para atender casos de alteración del orden constitucional. Si se aplica esa Carta Democrática, habrá primero oficios diplomáticos para tratar de normalizar la situación y si esos oficios diplomáticos fracasan, puede llegarse a la suspensión del país de Venezuela en la OEA. Sería en ese caso la primera vez que la Carta Democrática se aplica desde que entró en vigencia hace 15 años. Semana importante, por lo tanto, esta que está transcurriendo para el futuro del gobierno, como decíamos, de Nicolás Maduro. Cambiamos de tema, hablamos ahora del Reino Unido, donde allí sí seguro va a haber un referendo, pero por otro tema, por la permanencia o no de ese Estado en la Unión Europea. Referendo que va a tener lugar pasado mañana, es decir, el jueves, y que está marcado por el trágico hecho, el asesinato el jueves de una diputada pro Unión Europea, Sue Cox, quien fue asesinada por un simpatizante nazi, quien al ser llevado a declarar a tribunales se limitó a gritar «Muerte a los traidores, libertad al Reino Unido». Este asesinato le restó algo de fuerza a los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que es lo que se va a decidir en este referéndum de pasado mañana. No obstante, los sondeos siguen dando muy poco margen de diferencia. 42% de apoyo al Brexit, que es la salida de la Unión Europea, y un 45%, es decir, una leve mayoría para quienes propugnan quedarse dentro de la Unión Europea, algo que por lo tanto se decidirá este próximo jueves en ese plebiscito.
Otro tema más, se cumplió en estos días 4 años de la permanencia de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, en la Embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado para de alguna manera escapar de la justicia. Esto se cumplió, esos 4 años, el pasado domingo, cuando hubo manifestaciones de apoyo en varias capitales europeas. Dijo Assange ese día, a través de un video que fue transmitido en directo por internet: habitualmente estoy muy aislado aquí en la embajada, y también se manifestó sorprendido por los grandes apoyos que recibe. Él lleva 4 años en una pequeña sala apenas dividida en 2 partes en la que está refugiado. ¿Desde cuándo? Desde el 19 de junio de 2012, cuando fue a la delegación ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia por delitos sexuales que él niega. Assange asegura que el pedido sueco es una maniobra para ser entregado a Estados Unidos, donde teme ser condenado por haber filtrado en 2010, a través de su página, 500.000 documentos confidenciales sobre Irak y Afganistán y 250.000 comunicaciones diplomáticas que pusieron en aprietos a la diplomacia estadounidense. Este presunto delito prescribe en el año 2020. Perdón, ¿cuál de los dos delitos? No el sexual, sino el que él cree que es en realidad el fondo de la cuestión por el que la persigue la justicia, que es la difusión de esos documentos. El delito sexual por lo menos no tiene fecha de prescripción, que es, según él, la excusa por la que pretenden extraditar. Claro. Por último, vamos a hablar de Bélgica, donde se está viviendo una verdadera psicosis por temor a posibles nuevos atentados. Psicosis que tuvo un nuevo capítulo en el día de hoy y por un hecho concreto, aunque en realidad quedó en una farsa alarma. Un hombre con un falso cinturón de explosivos obligó a acordonar esta mañana un centro comercial del centro de Bruselas. Finalmente, como decíamos, todo pareció ser una falsa alarma. Esto se dio en un contexto de nuevas amenazas yihadistas tan solo 3 meses después de los atentados del 22 de marzo. El nivel de alerta antiterrorista en Bélgica se mantiene en el nivel 3, lo que significa una amenaza posible y verosímil de un total de 4 en esa escala de alerta. El domingo, la justicia imputó a 3 hombres por intento de asesinato terrorista tras un amplio operativo en el que fueron arrestadas decenas de personas en el contexto de la disputa de la Eurocopa de fútbol, que lleva a miles de personas a seguir los partidos en la calle a través de pantallas gigantes, y se temía que en una de esas convocatorias para ver los partidos se produjese un nuevo atentado. Las autoridades justificaron esa ola de arrestos porque era necesaria una intervención inmediata. El pasado 22 de marzo, recordamos, ataques yihadistas casi simultáneos del Estado Islámico en el aeropuerto y en el metro de Bruselas dejaron 32 personas muertas, y ahora Bélgica teme ser nuevamente escenario de un nuevo atentado terrorista, y por eso esa alerta que hay en todo el país y las redadas y procedimientos que continuarán en estos días. Bueno, muchas gracias, Carlos Serenelli. Nos reencontramos el próximo martes. Hasta el próximo martes, y a ustedes que están del otro lado, recordemos de la señal de TTV en territoriotv.com.ar o en sus casas, en el comedor, mirando Somos Posadas. Nos vemos en el próximo bloque, que ya viene Rulo.